Somos el equipo 8 y está conformado por Maya Pérez, Carlos Ramírez, Ángel Pulido, Esli Reyes, Luz Revilla, Yuleni Pérez, Katia Ramírez, Luna Pérez, Ashley Robles Emiliano Rivera. y Mariana Puente. Hola a todos, bienvenidos a este video donde realizaremos una práctica de fisiopatología muy interesante, la espirometría casera. La espirometría es una prueba que nos permite medir la función de nuestros pulmones, algo crucial para entender cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Las enfermedades pulmonares son muy comunes y esta prueba nos ayuda a diferenciarlas y entenderlas mejor. Hoy, nuestro objetivo es aprender a medir los volúmenes pulmonares y ver cómo cambian en diferentes condiciones. Los materiales que vamos a necesitar para esta práctica es una cubeta, una probeta, un galón de plástico vacío, unas tijeras, un plumón Sharpie y una manguera. Lo primero que haremos es marcar el galón cada 100 mililitros con ayuda de la probeta. Esto nos ayudará a medir el volumen desplazado. Ahora vamos a llenar la cubeta con agua hasta el tope. Y ahora colocaremos la botella dentro de la cubeta asegurándonos de que no se escape nada de agua. Ahora cada uno de los miembros tenemos que soplar la manguera y tenemos que registrar tres cosas. El volumen de aire en el primer segundo, después el volumen de aire al final y por último el tiempo que tardamos en expirarlo. 2, 3. Muy bien, ahora vamos a analizar los resultados obtenidos en nuestro experimento, centrando nuestra atención en esta tabla, que muestra los datos de volumen de aire expirado y tiempo de expiración de cada participante. Al observar los datos, notamos que los hombres tienden a tener volúmenes de aire expirado ligeramente mayores que el de las mujeres. Esto es consistente con las diferencias fisiológicas esperadas en la capacidad pulmonar entre géneros. Sin embargo, también encontramos excepciones, lo que indica que otros factores influyen en la función pulmonar. En cuanto al peso, no encontramos una correlación clara con los volúmenes de aire expirado o el tiempo de expiración. Algunos participantes con pesos más altos mostraron resultados similares a aquellos con pesos más bajos. Esto sugiere que, en nuestro experimento, el peso por sí solo no fue un factor determinante significativo. En enfermedades respiratorias, la presencia del asma en 2 participantes afectó notablemente los tiempos de expiración. Curiosamente, observamos los tiempos de expiración más cortos de lo esperado, lo cual difiere de lo que se describe en la literatura médica sobre el asma. Esto podría indicar una necesidad de considerar otros factores. Los volúmenes de aire expirado y los tiempos de expiración mostraron una variabilidad entre los participantes. Sin embargo, no encontramos valores atípicos extremos, excepto los casos de asma ya mencionados. La presencia de asma parece tener un impacto más significativo en el tiempo de expiración que el peso. Hablando de algunos participantes en particular, algunos como Pulido Ángel, Rivera Luis, Ramírez Carlos, los hombres, mostraron volúmenes de expiración relativamente altos, lo que sugiere una buena capacidad pulmonar. Por otro lado, Robles Ashley y Reyes Esli presentaron volúmenes de expiración bajos. A continuación vamos a analizar otra representación gráfica de nuestros datos, una gráfica de líneas. Este tipo de gráfica podemos observar la evolución del volumen de aire expirado a lo largo del tiempo para cada participante. El eje horizontal presenta el tiempo en segundos, desde el inicio hasta el final de la expiración, y el eje vertical representa el volumen de aire expirado en litros. Cada línea en la gráfica representa la trayectoria de expiración de un participante individual.
Y bueno, comenzando por el volumen expirado en el primer segundo, en la gráfica podemos observar el volumen de aire expirado durante el primer segundo de la expiración. Este valor, conocido como VEF1, es un indicador crucial en la función pulmonar. El VEF1 representa la cantidad de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones durante el primer segundo de una respiración forzada. La medición del VEF1 es especialmente importante porque nos permite evaluar la presencia de obstrucción en vías aéreas. Un VEF1 bajo puede indicar enfermedades como el asma, EPOC, donde las vías aéreas se estrechan y dificultan la salida del aire. En nuestros datos observamos variaciones de VEF1 entre los participantes. Algunos individuos mostraron una pendiente inicial más pronunciada en sus líneas, lo que indica valores de VEF1 más altos y una buena capacidad para expulsar el aire rápidamente. Otros participantes presentaron pendientes iniciales más suaves, lo que sugiere una posible obstrucción de las vías aéreas o una menor capacidad para generar el flujo de aire inicial. Además del VEF1, también podemos observar el volumen total de aire expirado al final de la expiración, conocido como capacidad vital forzada, CVF. La CVF representa la cantidad total de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones después de una inhalación máxima. La CVF nos proporciona información sobre la capacidad pulmonar total de cada participante. En la gráfica observamos que las líneas alcanzan diferentes valores máximos, lo que refleja las variaciones de la capacidad vital forzada entre los individuos. Al analizar la gráfica de líneas, podemos identificar patrones individuales en la velocidad de expiración y la capacidad pulmonar total. Por ejemplo, algunas líneas muestran una rápida elevación inicial seguida de una meseta, lo que indica una buena capacidad para generar el flujo de aire inicial, pero una limitación en la capacidad pulmonar total. Otras líneas muestran una elevación más gradual y constante, lo que sugiere una menor velocidad de flujo, pero una mayor capacidad pulmonar total. Estas diferencias individuales pueden estar relacionadas con diversos factores, por ejemplo, el género, el peso, la presencia de enfermedades respiratorias y la condición física. La gráfica de líneas nos proporciona una visión dinámica de la expiración, permitiéndonos analizar la evolución del volumen de aire expirado a lo largo del tiempo para cada participante. La medición del VEF1 y la CVF son herramientas valiosas para evaluar la función pulmonar y diagnosticar posibles enfermedades respiratorias. Finalmente, analizaremos esta gráfica comparativa que nos permite visualizar las diferencias de la función pulmonar entre hombres y mujeres. Como ya mencionamos anteriormente, existen diferencias fisiológicas en la capacidad pulmonar entre hombres y mujeres. Esta gráfica nos permite observar estas diferencias de manera visual. En la gráfica podemos ver las líneas que representan el promedio del volumen de aire expirado a lo largo del tiempo para hombres y mujeres por separado. Observamos que la línea que representa a los hombres se sitúa por encima de la línea de las mujeres a lo largo de toda la gráfica. Esto indica que, en promedio, los hombres tienen un mayor volumen de aire expirado en comparación a las mujeres. Asimismo, la pendiente de la línea de los hombres es ligeramente más pronunciada, sobre todo en la primera mitad del tiempo, lo que sugiere una velocidad de expiración mayor al de las mujeres. Ahora vamos a interpretar las curvas. El punto final de la curva de los hombres alcanza un volumen de aire expirado de aproximadamente 4.5 litros, mientras que el de las mujeres se sitúa alrededor de los 3.2 litros. Esto confirma que los hombres tienen una mayor capacidad pulmonar total. En el primer segundo de la expiración, observamos que la curva de los hombres asciende más rápidamente que el de las mujeres. Esto indica que los hombres pueden expulsar aire de sus pulmones a una mayor velocidad inicial. Estos resultados son consistentes con los datos de la tabla que analizamos anteriormente y con las expectativas fisiológicas. Ahora pasaremos a la discusión de nuestros resultados, donde analizaremos las implicaciones de los datos obtenidos y los compararemos con la literatura científica. Empezando por la diferencia entre géneros, como ya hemos visto, nuestros datos confirman la presencia de diferencias en la función pulmonar entre hombres y mujeres. Específicamente, observamos que los hombres tienden a tener volúmenes de aire expirados y velocidades de expiración ligeramente superiores, lo cual se alinea con las diferencias fisiológicas esperadas en la capacidad pulmonar entre ambos géneros. Ahora, ¿cuál es la influencia del peso corporal? En cuanto a la influencia del peso corporal, nuestros experimentos no revelaron una correlación significativa con los datos de función pulmonar. Esto podría deberse a la homogeneidad de nuestro grupo de estudio, que no representa variaciones extremas en el índice de masa corporal. Sin embargo, es importante recordar que la literatura médica sí establece una relación entre la obesidad y la función pulmonar, como se evidencia en el artículo de Ese Cielo México que consultamos. Por lo tanto, consideramos que un estudio de una muestra más amplia y diversa podría arrojar resultados diferentes.
Entonces, ¿el ejercicio regular tuvo una influencia en nuestros resultados? En la práctica, el ejercicio regular no se consideró como un factor determinante en nuestros experimentos. Esto se debe a que ninguno de los participantes del equipo realizó ejercicio regular de manera constante durante los meses previos a la realización de las pruebas. La actividad física fue esporádica e inconsistente, por lo que no se incluyó como una variable registrada en la tabla de datos. Sin embargo, la literatura científica, como los artículos de este cielo que hemos referenciado, demuestra que el ejercicio regular mejora la función pulmonar. Por lo tanto, es posible que la falta de ejercicio regular en nuestro grupo haya limitado la variabilidad y el potencial de los datos obtenidos. Creemos que es importante que en futuros estudios se incluya la actividad física como una variable controlada. Y bueno, en nuestros resultados podemos confirmar que las diferencias de género en la función pulmonar existen, pero no le encontramos una correlación significativa con el peso corporal. La falta de ejercicio regular en nuestro grupo pudo haber influido en los resultados. Es importante considerar estos factores al interpretar los datos y planificar futuros estudios. Continuando con nuestra discusión, abordaremos ahora dos preguntas importantes relacionadas con la interpretación de los datos de espirometría. Pregunta número 1. ¿Cómo estarían los datos en pacientes con neumopatía obstructiva y con neumopatía restrictiva? En pacientes con neumopatías obstructivas, como el asma o la EPOC, la dificultad principal radica en la expiración. Por lo tanto, en la espirometría observaríamos una disminución del flujo expiratorio, especialmente del VE-F1, y un aumento del volumen residual. Los pacientes suelen presentar síntomas como disnea, sibilancias y tos crónica. En nuestros datos, los participantes con asma mostraron tiempos de expiración más cortos de lo esperado, lo cual es contrario a lo que se esperaría en pacientes con obstrucción, lo cual refuerza la idea de que nuestros datos son variables. En pacientes con neumopatías restrictivas, como la fibrosis pulmonar, la dificultad principal es la inspiración. En la espirometría observaríamos una disminución de la CVF y del CPT, mientras que el VF1 puede estar normal o disminuido proporcionalmente a la CVF. Los pacientes suelen experimentar disnea, especialmente durante el ejercicio, tos seca y fatiga. Pregunta número 2. ¿De qué dependen los volúmenes y capacidades pulmonares? Los volúmenes y capacidades pulmonares dependen de una variedad de factores, incluyendo los factores antropométricos, como la edad, el género, la talla y el peso. Los factores fisiológicos como la fuerza muscular respiratoria, la elasticidad pulmonar y la resistencia de las vías aéreas también juegan un papel importante. Además, factores ambientales como la altitud, la contaminación y el tabaquismo pueden influir en la función pulmonar. Finalmente, las enfermedades pulmonares y neuromusculares también pueden afectar los volúmenes y capacidades pulmonares. Para concluir, queremos resaltar los hallazgos más relevantes de nuestros experimentos sobre la función pulmonar. Número 1. Observamos diferencias significativas entre hombres y mujeres, con los hombres mostrando volúmenes de aire expirado ligeramente superiores, lo cual concuerda con la fisiología esperada. Número 2. No encontramos una correlación clara entre el peso corporal y la función pulmonar en nuestro grupo, posiblemente debido a la homogeneidad de la muestra. La falta de ejercicio regular pudo haber influido en la variabilidad de los datos, ya que el ejercicio mejora la función pulmonar. Número 3. Los gráficos confirmaron las diferencias de género en la expiración, pero los datos de los participantes con asma presentaron inconsistencias. Número 4. La espirometría es crucial en la práctica clínica, y comprender los factores que influyen en la función pulmonar es esencial. Y bueno, podemos decir que nuestros experimentos reforzaron conceptos clave sobre la función pulmonar y su evaluación, destacando la importancia de considerar diversos factores en la interpretación de los datos. And who am I? That's one secret I'll never tell. The only one. XOXO Gossip Girl.